Mariano Fernández. Soy uno de los fundadores del Partido Nacionalista Calón. Partido que se levantó con la clara intención de defender los derechos del pueblo gitano. Y en su máxima, un estatuto cultural que nos dote de las competencias, y las políticas y los recursos económicos para ser nosotros mismos los dueños de nuestro futuro, para poder hacer que nuestra cultura se conozca tal y como es, para poder recuperar nuestra lengua. Necesitamos que se nos dé un reconocimiento pleno y político desde el Parlamento español, igual que se hizo con los otros pueblos que componen el mosaico cultural español. Mucha gente pregunta qué es esto de un estatuto cultural y el porqué de un estatuto cultural. Sería difícil poder entenderlo si no se conoce la historia del pueblo gitano. Si se supiera que durante más de 5 siglos han habido 200 y pico plasmáticas en contra de nosotros. Solamente con que se supiera que en el 1749 hubo una gran redada donde 12.000 gitanos fueron presos, separados hombres y mujeres, ya con eso sería suficiente para demostrar hasta dónde llegó el genocidio cultural y físico contra nosotros los gitanos. Es cierto que hay otros pueblos de España, de esas nacionalidades históricas, que también sufrieron asimilación, como son catalanes, gallegos, vascos, aragoneses, etcétera, etcétera. Es cierto, pero ni la mitad que nosotros. Pero aquí donde nosotros vemos una doble discriminación. Es cierto que nosotros sufrimos mucho más esa homogeneidad y esa asimilación por parte de aquel Estado duro que quería que solamente hubiera una cultura y una lengua, es cierto. Pero nosotros fuimos el doble de castigados, el doble de asimilados, hasta el punto de que hoy que hay 15 millones de gitanos en Europa, 14 millones de gitanos se pueden entender por el romano perfectamente, pero el millón de gitanos que vivimos en España no los podemos entender. Y esto es necesario que la ciudadanía lo sepa. ¿Por qué hemos perdido más de 1 millón de gitanos en nuestra lengua? Sencillamente porque hubieron plasmáticas, y voy a contar una de ellas, que salió, que si se escuchaba a los niños gitanos hablando en romano, se le cortaría las lenguas a los niños y a los padres. Por lo tanto, nuestros antepasados optaron por no hablarla, por tal de que no le cortaran la lengua. Y hoy nos encontramos con esta gran verdad, que hay 14 millones de gitanos en Europa que se pueden entender perfectamente con el romano, pero nosotros los gitanos españoles no podemos entendernos porque se perdió nuestra lengua. Decimos que hay una doble discriminación en comparación con los demás pueblos de España, y lo demostramos. Ellos que también fueron asimilados, llegando a la Constitución, a ellos se les dotó de unos estatutos territoriales y culturales donde ellos pudieran fomentar su lengua, su cultura, y sabido es, por ejemplo, la inversión que se ha hecho en Cataluña para que la gente hable en catalán o en el euskera, etcétera, etcétera. Cosas a las cuales aprobamos. Pero ahora decimos, ¿y por qué el pueblo gitano no tiene un estatuto? ¿Por qué nosotros no podemos tener las mismas competencias? Necesitamos un estatuto cultural. Gente que no entiende bien esto de un estatuto cultural. Parece que es algo que no lo hemos inventado 4 de nosotros. Pues no se hacen, señores. Hay más de 40 países a nivel mundial, sobre todo en Europa, que tienen reconocidas a sus minorías étnico-culturales que viven dentro de sus fronteras. Y que a esas minorías étnico-culturales se les ha dotado de estatutos culturales y de reservas de escaños para que puedan tener representantes que hagan oír su voz. Nos puede llamar la atención la minoría suní, una minoría que me llama la atención porque es una minoría que está repartida en varios países, pero sobre todo me llama la atención 3. Noruega, Suecia y Finlandia, y los 3 países la tienen reconocida, y los 3 le tienen reserva de escaños, y los 3 le tienen un estatuto. Cosa que no pasa con los gitanos, a excepción de Hungría. Hungría sí que es verdad que hay que reconocer, es el único país del mundo que tiene reconocida a la minoría étnico-cultural gitana con una reserva de escaños y un estatuto. Por eso nosotros nos preguntamos, los gitanos españoles, ¿por qué no podemos tener un estatuto cultural? ¿Por qué no se nos da un reconocimiento político y sus consecuencias, que es un estatuto y sus competencias? Damos varias competencias. Necesitamos una competencia para recuperar la lengua, el calor romano,
Necesitamos competencias para tener medios de comunicación propios, para divulgar nuestra cultura, para divulgar nuestra verdadera forma de ser, que se conozca la historia y la realidad del pueblo gitano. Necesitamos formación profesional, necesitamos formar a nuestros jóvenes para que puedan tener un futuro laboral en igualdad de oportunidades en este mundo tan competitivo que no se nos avecina. Necesitamos tener derecho en la formación escolar de nuestros hijos, donde a nuestros niños se les pueda enseñar también nuestra lengua y nuestra historia desde pequeñitos. Y necesitamos una reserva de escaños, como tienen otras muchas minorías. Necesitamos una reserva de escaños. Necesitamos que en el Parlamento español, soberanía de todos los españoles, y donde todos los españoles tienen derecho a ser elegidos y electos, y la participación y que se haga escuchar y oír la voz de todos, necesitamos también que la voz del pueblo gitano sea oída. Necesitamos que se escuche nuestra voz en el Parlamento. Necesitamos que haya una reserva de escaños para el pueblo gitano. Por lo tanto, estos son nuestros objetivos y reclamamos, exigimos y pedimos a la misma vez un estatuto cultural para el pueblo gitano que nos dé la plena igualdad para poder competir en plena igualdad con los demás pueblos de España. Ha llegado la hora de que nos unamos. Ha llegado la hora de que nos unamos. Ha llegado la hora de que entendamos todos que tenemos que estar unidos para defender a nuestro pueblo, para exigir el estatuto cultural de nuestro pueblo. Ciertamente, aunque somos un pueblo unido, y somos un pueblo fuerte, y que 5 siglos de persecución no han podido con nosotros, ni van a poder nunca exterminarnos porque estamos con un gran orgullo de ser gitanos, pero ha llegado la hora de que nos unamos como una sola persona, como un solo hombre, hecho una sola piña, con tres elementos. No tenemos que dejar de ser quien somos, ni olvidar nuestros logos, ni nuestras entidades, ni nuestras diferencias. Está claro, un pueblo es muy diferente, un pueblo es muy plural. Aunque todos tenemos un gran sentimiento y un gran orgullo de ser gitanos, pero somos diferentes. Hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay gente cristiana, hay gente atea, hay gente católica. Pero eso no tienen que ser nuestras diferencias. Eso no tiene que ser en lo que nos apoyemos. Hay 3 elementos fundamentales por los cuales debemos estar unidos. 3, aunque las otras cosas no coincidamos, aunque cada uno viva su vida como quiera vivirla, pero debemos de unirnos, porque todos estamos viviendo un gran racismo sobre el pueblo gitano. Todos lo vivimos. Todos estamos hartos de los medios de comunicación como nos tratan. Todos estamos hartos del racismo institucional a todos los niveles. Todos nos sentimos muy discriminados por parte de la sociedad mayoritaria. Estamos relegados a la marginalidad. La inmensa mayoría del pueblo gitano vive en el umbral de la pobreza. La inmensa mayoría del pueblo gitano está condicionado a no tener un mejor futuro. Eso es algo que todos lo tenemos claro, que es un elemento de discriminación sobre nosotros. La otra sería que todos queremos un reconocimiento pluripolítico del pueblo gitano. Y la tercera sería que todos queremos unos medios económicos, unos medios y unas leyes legales para que nosotros seamos los dueños de nuestro futuro, que eso sería el estatuto. Aunque tengamos diferencias, aunque tengamos diferentes entidades, aunque tengamos diferencias ideológicas, deberíamos de olvidar todo, debemos de olvidarlo todo, que eso sean cosas, que cada uno haga lo que mejor le parezca, pero unirnos en estas 3 causas, en estos 3 elementos comunes, para sacar a nuestro pueblo de la marginalidad, del ostracismo y de la marginalidad. Por todo esto os pido una reflexión y a la misma vez una voluntad para que entre todos creemos la asamblea democrática del pueblo gitano, elijamos a nuestros líderes nosotros mismos, elijamos a nuestros líderes por provincias como se tiene que hacer, con una hoja de ruta que entre todos establezcamos que sea mínimamente legal y viable y con aroma a romero, y entre todos consigamos esa asamblea democrática, ese entendimiento para la defensa de nuestro pueblo y poder adquirir ese estatuto cultural que nos dote de las competencias para levantar a nuestro pueblo en plena igualdad. El pueblo gitano necesita levantarse. Por lo tanto, aquella canción que cantaban los chargos en el año 1978,
hoy más que nunca es viable, es necesaria, 42 años después. Hemos tenido un lapsus, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Unirse, pueblo gitano, unirse para exigir nuestros derechos como pueblo. Por lo tanto, ha llegado la hora de que seamos uno. Arriba, pueblo gitano. ¡Opre Roma!